Son casi las 4 menos 20 de la tarde. Hay una alternativa que tienen los jueces de adolescentes y también los jueces letrados, sobre todo en el interior del país, que a la privación de libertad de un menor infractor, que es aplicarle algún tipo de medida socioeducativa, ¿no? Y el INAU cuenta con un programa al cual son derivados los menores que recibieron este tipo de medidas. Se trata del programa de medidas socioeducativas de base comunitaria, más conocido como Promesec. Vamos a conocer un poquito de qué va este programa con su directora, que es Fernanda Albistur, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo va? Buenas tardes. Te cuento un poco. Dentro del sistema de ejecución de medidas a jóvenes sin infracción existe una gerencia que tiene a su cargo 3 programas, 2 de los cuales son de privación de libertad de los adolescentes y el nuestro, que es Promesec, que trabaja las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad. Nosotros contamos con un equipo de profesionales, técnicos, no técnicos, educadores sociales, psicólogos, asistentes social, docentes, que en principio trabajan en forma muy relacionada entre ellos, a los efectos, de ir dando cumplimiento a las sentencias o derivaciones que se nos hacen desde los juzgados de adolescentes, como bien tú dijiste, en Montevideo y en el interior del país, donde no existe especialización. Los juzgados competentes son los de primera instancia. Uh-huh. Nuestro programa trabaja 2 grandes grupos de medidas: las medidas cautelares, que son aquellas que los jueces pueden adoptar cuando inician un proceso penal juvenil a un presunto infractor y se toman, a los efectos de proteger a la víctima, asegurar la comparecencia del adolescente a las etapas judiciales posteriores. La idea allí es que el juez puede optar de una enumeración taxativa que hace el código entre medidas privativas y no privativas de libertad. Aún ahí el adolescente no ha sido declarado responsable de ninguna infracción cometida. Justamente es el tiempo que se toma el juez para investigar un poco los hechos, que se produzca la prueba y demás. ¿En base a qué datos toma la decisión el juez en esa primera instancia? Bueno, en realidad seguramente toma en cuenta el haberlo visto o no pasar en oportunidades por su propia sede o por los homólogos. En principio yo te diría que para infracciones, de jóvenes primarios en el sistema, que de repente se encuentran estudiando, se encuentran trabajando, que tienen su vida de relación, sus espacios de inclusión, que tienen una familia que los respalda, que los apoya, que los va a sostener, son citados a la sede también, esos adultos responsables, y un poco en base a esos criterios entiendo yo que es cuando el juez adopta de repente este tipo de medidas que no lo separan del medio familiar, social, comunitario, y les permite durante ese tiempo que se toma el juzgado, continuar viviendo en su domicilio con su familia, y nos pide en ese caso a nosotros, cuando la medida cautelar es no privativa de libertad, que realicemos determinados controles en el domicilio del joven. Uh-huh. Allí, por supuesto, el programa acude a través de sus operadores sin noticia del adolescente y de su familia, en distintos horarios, distintos días, y lo que tiene que constatar, nosotros lo que hacemos en el programa es el control del arresto domiciliario. Lo que debemos constatar que en los momentos en que visitamos al joven, él mismo se encuentre en su domicilio, y debemos informar en consecuencia al juez. ¿Y pasa eso? O sea, que cuando van al domicilio el joven efectivamente se encuentra ahí. Sí, pasa. Por supuesto que hay situaciones en las que hemos concurrido y de repente el adolescente no está, y nuestra responsabilidad, así nos lo impone la ley, es también, ¿verdad?, indicarle al juez cuál fue la situación exacta. Eso incluso se conversa previamente con el adolescente, o sea que las reglas de juego, están bien claras antes de iniciarse la ejecución. Uh-huh. Esto en cuanto a las medidas cautelares, pero luego también, después de que el juez impone una sanción, allí ya se hizo una audiencia final donde se le leyó una sentencia, puede optar también una vez más por medidas definitivas socioeducativas que pueden ser o no privativas de la libertad. En el caso de las no privativas de libertad, tiene un amplio elenco, diría yo, enumeración no taxativa, incluso tiene también la posibilidad de imponer algunas otras de las que expresamente la ley no las tenga, establecidas, y nuestra intervención allí se modifica.
Porque de todas ahora estas medidas que no implican privación de libertad es las que se ocupan ustedes. Sí, ya sea las cautelares, el control del arresto que te mencionaba recién, o estas otras que ya son medidas definitivas, porque ahora sí, el adolescente ha sido declarado responsable de infracción, y bueno, dentro de, ya te digo, un amplio elenco, nos toca, por ejemplo, te digo, a modo de ilustrar, orientaciones y apoyo. Es una medida que implica la incorporación paulatina del joven a su familia, a su grupo de pares, al trabajo, medida que puede usar el juez por un periodo máximo de un año. Puede imponerle una prestación de servicio a la comunidad, medida que puede utilizarse por un máximo de 2 meses. El joven tiene que, como contrapartida al daño ocasionado a la sociedad, realizar una tarea en beneficio de la comunidad, y nosotros debemos controlar esa realización, vigilando, por supuesto, que no deje de ir a centros de estudio si estuviera estudiando, que la tarea que realiza no sea digamos, dañina para su salud, prohibida por la ley, y siempre cuidando, bueno, que el joven cumpla efectivamente con lo que se le impone. ¿Qué tipo de delitos cometió un menor que pasa a cumplir este tipo de medidas? Puede ser cualquiera, porque los jóvenes pueden haber sido derivados en forma directa al programa cuando se adopta en primera instancia este tipo de medida, o puede haber pasado previamente tratándose de un homicidio, por ejemplo, un delito grave, ¿no? Gravísimo. Tratándose del homicidio, puede haber estado previamente privado de libertad, y luego, habiendo pasado un tiempo importante privado de libertad, el equipo técnico del organismo, a través de la defensa del joven, solicita lo que se llama una sustitución de la medida, y el joven puede terminar de cumplir, digamos, en otro programa, pero continúa sancionado por la justicia, es decir, se produce lo que se llama un cambio de la medida. Pero no es una constante eso, lo de la sustitución de la medida. Muchas veces, en el caso de homicidas, por ejemplo, se cumple toda su condena privado de libertad, o puede ser sustituido, y en general se le pide, incluso ante esas situaciones, porque además esto hay que tratar de verlo, digamos, visualizando casos concretos sin dar nombres, ¿verdad? No es lo mismo un joven que con total animosidad, alevosía, premeditación haya de repente quitado la vida de otro ser humano, que aquel joven que de repente, defendiéndose, comete la misma conducta, le quita la vida a una persona, pero es primario, es un joven trabajador, es un joven estudiante, es un joven que es su primera situación y que habrá que analizar, y esa es la tarea de los jueces, cuál es la situación específica en la cual la infracción se ha cometido. Va a valorar toda esa situación para definir, aún en ese caso, si puede o no disponer una medida de estas características. Me hablabas de esta medida particular, que era la de orientación y apoyo, ¿no? Orientación y apoyo, te hablaba ahora de la prestación de servicio a la comunidad, que era esta, que en general, claro, si es un homicidio, como el máximo de esa medida son 2 meses, muy probablemente ningún juez, por una infracción de esta naturaleza, le impusiera al joven únicamente 2 meses de sanción, ¿verdad?